Historia número 1. La llama que no se apaga. Había una vez en un rincón apartado del mundo, una pequeña chispa de fuego nacida en medio de la oscuridad más profunda. No era más que una frágil luz, una brasa diminuta, casi imperceptible. Sin embargo, la chispa, aunque pequeña, tenía un propósito claro: resistir, mantenerse encendida, no desaparecer. A su alrededor el viento soplaba con furia, con la intención de apagarla, de extinguir su débil fulgor. La oscuridad intentaba cubrirla por completo, sumergiéndola en la penumbra, en la nada. Pero la chispa, con su titilante fuego, no cedía fácilmente. En su interior, a pesar de lo frágil que parecía, ardía una fuerza misteriosa, una voluntad inquebrantable que no deseaba rendirse. El viento, cada vez más fuerte, la zarandeaba. Sentía cómo la presión de las ráfagas la empujaba hacia los límites de su resistencia. En ocasiones, parecía que la brisa la había vencido, que su brillo se desvanecía, pero antes de que todo pareciera terminado, un nuevo resplandor emergía. Aunque débil, la chispa seguía viva. No podía detenerse. Cada vez que el viento la golpeaba, ella volvía a levantarse. La oscuridad podía envolverla, el viento podía arremeter contra ella, pero la chispa persistía. Cada vez que la luz disminuía, parecía que la llama se rendiría. Pero la pequeña chispa recordaba que no todo estaba perdido. Era consciente de su fragilidad, de lo fácil que sería apagarse en un mundo tan vasto y violento. Pero algo dentro de ella sabía que su propósito aún no había llegado a su fin. Así, cada vez que el viento intentaba quitarle la vida, encontraba la fuerza para resistir un poco más, para mantenerse encendida aunque fuera por unos pocos momentos. Las horas pasaban, y con cada momento que transcurría, la chispa veía cómo su luz se hacía más firme. El viento, al principio tan imparable, comenzaba a disminuir su fuerza, como si se diera cuenta de que no podía deshacerse de aquella pequeña llama que se negaba a sucumbir. Aunque la oscuridad seguía a su alrededor, la chispa ya no la sentía como antes. Había aprendido a convivir con ella, a ser su compañera en lugar de su enemiga. Pasaron muchos días, semanas quizás, pero la chispa seguía ardiendo. Lo que había comenzado como una frágil llama, apenas visible en la vasta oscuridad, había crecido y fortalecido. Aunque no había sido fácil, la chispa había aprendido a desafiar al viento, a desafiar las sombras y a mantenerse viva. Ya no solo resistía, sino que ahora brillaba con una luz más cálida, más fuerte, más serena. La adversidad había sido la forjadora de su carácter, y ahora la llama ardía con una claridad que nada podía apagar. A lo lejos, otros seres comenzaron a notar la luz que emanaba de la chispa. Se acercaron, atraídos por el resplandor, por el calor que irradiaba. Se dieron cuenta de que, aunque el viento había intentado apagarla, la llama no solo había sobrevivido, sino que ahora era capaz de iluminar a otros. La chispa había encontrado su propósito, y en su fuego, otros comenzaron a encontrar el consuelo y la guía que tanto necesitaban. El viento ya no parecía tan temible, ni la oscuridad tan aterradora. La pequeña llama había aprendido a bailar con el viento y a brillar con más fuerza en la oscuridad. Había entendido que su verdadera fortaleza no radicaba en evitar los vientos, ni en huir de la oscuridad, sino en mantenerse firme, en resistir cuando todo parecía estar en su contra, en no rendirse nunca, por más difícil que fuera el camino. Moraleja: la perseverancia es la clave para mantener viva nuestra esencia, incluso cuando todo parece estar en contra. Historia número 2. El jardinero y la semilla. Había una vez, en un pequeño jardín escondido entre montañas, un jardinero que decidió plantar una semilla con la esperanza de ver florecer algo maravilloso. No era una semilla común, sino una que el jardinero había cuidado y seleccionado con esmero, con la certeza de que daría algo especial. Con manos firmes y llenas de cariño,
La sembró en la tierra, cubriéndola suavemente con tierra rica y húmeda, y la regó con el agua más pura que encontró. Los primeros días fueron tranquilos. El sol calentaba la tierra por la mañana, y las lluvias caían de noche, dando al jardín todo lo que necesitaba para que la semilla pudiera crecer. Sin embargo, a pesar de todo el cuidado que el jardinero ponía en ella, no veía ningún signo de vida. No brotaba, no se asomaba ni un pequeño brote a través de la tierra. Pasaron los días, y luego las semanas, y el jardinero comenzó a sentirse inquieto. Se preguntaba si algo había salido mal. Tal vez la semilla no era lo que él pensaba, o tal vez la tierra no era la adecuada. A pesar de sus dudas, el jardinero no abandonó. Regaba la tierra todos los días, la cuidaba con esmero, y aunque no veía resultados inmediatos, mantenía la esperanza viva en su corazón. Sabía que la naturaleza tiene su propio tiempo y que no siempre las cosas crecen a la velocidad que uno espera. Cada día, al amanecer, tomaba su regadera y caminaba entre sus plantas, mirando el suelo donde había plantado la semilla, esperando ver algo, aunque fuera una pequeña señal de que la vida estaba comenzando a crecer. Las estaciones cambiaron y el jardinero siguió haciendo lo mismo. La tierra que había sembrado la semilla se mantuvo tranquila, esperando su momento. Mientras tanto, el jardinero comenzó a ocuparse de otras plantas, se dedicó a otros rincones de su jardín, podando los arbustos y regando las flores. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca de la tierra donde había plantado la semilla, sentía un pequeño suspiro en su pecho, un recordatorio de que aún tenía esperanza de ver algo crecer. El invierno llegó, y con él, el frío y las heladas. El jardinero pensó que la semilla no resistiría las bajas temperaturas. Temía que ya no quedara nada, que la semilla se hubiera perdido bajo la tierra helada, pero no perdió la fe. A pesar del hielo y la nieve, siguió cuidando el jardín, protegiendo a las otras plantas y esperando, aunque sin mucha certeza, que la semilla aún pudiera encontrar su camino hacia la luz. Una mañana de primavera, cuando los días comenzaron a alargarse y el sol brillaba con más fuerza, algo sucedió. En el lugar donde había sembrado la semilla, el jardinero notó un pequeño brote asomándose tímidamente a través de la tierra. Al principio, solo era una pequeña mancha verde, un signo tan leve que casi podría haber sido ignorado, pero para el jardinero fue como un rayo de esperanza. Su corazón se llenó de alegría y gratitud al ver esa pequeña señal de vida, esa respuesta a meses de dedicación y paciencia. La planta creció lentamente, pero con fuerza. Cada día, el jardinero la miraba con asombro, viendo cómo se levantaba de la tierra, cómo sus hojas se abrían hacia el sol, hacia la vida que había esperado durante tanto tiempo. Era una planta resistente, que había soportado el frío del invierno, la sequedad de la tierra y la falta de sol. Había pasado por pruebas, pero al final había encontrado su camino. Con el paso de las semanas, la planta se convirtió en una hermosa flor, radiante y llena de colores vibrantes. Su fragancia se esparcía por todo el jardín, atrayendo a las abejas y mariposas, y dándole un aire nuevo y fresco a todo el entorno. El jardinero, con una sonrisa en su rostro, miraba la flor con satisfacción, sabiendo que su dedicación, aunque tardara en dar frutos, había valido la pena. La semilla que había sembrado al principio, sin prisa, sin expectativas inmediatas, se había convertido en una obra maestra de la naturaleza. Al observar la flor, el jardinero comprendió algo más profundo. Entendió que no todo en la vida crece de inmediato, que algunas cosas requieren tiempo y paciencia. Cada semilla, cada pequeño esfuerzo, tiene su momento de florecer. La naturaleza no se apresura, y su sabiduría está en la espera. En ese instante, el jardinero sintió una paz que solo aquellos que comprenden la importancia de la paciencia y el trabajo constante pueden sentir. No era solo el jardín el que había florecido, él también había crecido.
entendiendo que los frutos más dulces son aquellos que toman su tiempo. A lo largo de los años, el jardinero siguió cultivando su jardín y cada vez que plantaba una nueva semilla, recordaba la lección de la flor que había tardado tanto en brotar. Ahora, no solo sembraba semillas en la tierra, sino también en su corazón, con la certeza de que todo en su vida, tarde o temprano, daría sus frutos si se cultivaba con dedicación y amor. Moraleja: la paciencia y el trabajo constante dan frutos, aunque a veces los resultados tarden en llegar. La verdadera belleza del proceso está en saber que lo que vale la pena siempre toma su tiempo. Historia número 3. La piedra y el agua. Había una vez, en un rincón apartado del mundo, una gran piedra que se erguía orgullosa en el lecho de un río. Era robusta, sólida, inmensa en su tamaño, y se sentía inquebrantable. A lo largo de los años, la piedra había resistido muchas tormentas y muchas inundaciones, pero siempre permanecía firme, sin moverse ni un centímetro. El agua, en su constante fluir, pasaba a su alrededor, chocando contra ella y luego alejándose en su curso. La piedra, confiada en su fortaleza, pensaba que nada podría doblegarla. El agua, sin embargo, no se detuvo. No tenía la prisa de la tormenta ni la furia del viento. Su movimiento era tranquilo, constante y suave. A cada momento, las pequeñas corrientes del río rozaban la piedra, una y otra vez, como un susurro en la quietud de la mañana. En un principio, la piedra no le prestaba mucha atención. Pensaba que el agua, por muy constante que fuera, no podría afectar su dureza, su firmeza. Soy fuerte, pensaba. Nada puede hacerme cambiar. Pero el agua no dejaba de fluir. Día tras día, año tras año, seguía su curso, rozando la piedra, abrazándola suavemente con sus aguas cristalinas. Aunque al principio parecía que no ocurría nada, con el tiempo, la piedra comenzó a notar una diferencia. Al principio fue casi imperceptible. Algunas pequeñas grietas en su superficie, unos rasguños minúsculos. Pero esas grietas, al principio tan pequeñas, empezaron a alargarse, a profundizarse. A medida que el agua fluía más y más, aquellas suaves caricias comenzaron a desgastar la piedra. La piedra, confundida y sorprendida, comenzó a sentir algo que jamás había experimentado: una especie de vulnerabilidad. A pesar de toda su solidez, comenzaba a ver que poco a poco el agua le estaba quitando su dureza. ¿Cómo es posible?, Zrenia preguntaba a la piedra. ¿Cómo puede algo tan suave como el agua, que parece tan débil, estar afectando mi resistencia de esta manera? La piedra, que siempre había pensado que solo la fuerza bruta podía resistir el paso del tiempo, comenzaba a entender que el agua, con su suavidad constante, tenía un poder mucho mayor del que ella misma había imaginado. El proceso continuó sin cesar. Cada corriente, cada gota de agua que tocaba la piedra, dejaba una pequeña marca. La piedra, que en su juventud se sentía imparable, comenzó a sentirse más y más desgastada. Aunque seguía siendo grande y pesada, sus bordes se suavizaban, sus formas se redondeaban, y su superficie, una vez dura como el hierro, se volvía más lisa, más suave. Y aunque la piedra aún mantenía su inmensidad, el agua, con su persistencia y suavidad, había hecho algo que la piedra nunca habría pensado posible. Había transformado su ser. Pasaron muchos años más, y la piedra, ya mucho más erosionada, observaba el río fluir a su alrededor. El agua ya no era la misma de antes. Había tocado cada parte de la piedra, la había moldeado con paciencia, sin apuro, pero con un poder invisible que la había cambiado para siempre. La piedra, aunque aún fuerte, ya no era lo que había sido. Había perdido su forma áspera, su dureza inquebrantable, pero había ganado algo nuevo: una suavidad, una flexibilidad que antes desconocía. La piedra comprendió que aunque el agua era suave, su poder radicaba en su constancia.
El agua no se había detenido, no se había rendido, y esa persistencia, esa tranquilidad en su avance, era lo que había logrado lo que parecía imposible. La piedra, ya transformada, comprendió que la suavidad y la persistencia tienen una fuerza que, aunque no se vea, puede transformar incluso lo más firme y lo más imponente. Ya no se veía como una roca inmóvil, sino como parte de algo mucho mayor, un proceso que nunca termina, un ciclo continuo que nunca deja de moverse. El agua, con su constante fluir, le había mostrado que la verdadera fuerza no siempre radica en la resistencia, sino en la capacidad de adaptarse, de cambiar con el tiempo, de persistir con suavidad en medio de las adversidades. Al final, la piedra entendió que no importaba cuán fuerte pudiera ser al principio. Lo que realmente importaba era la paciencia y la persistencia, el fluir continuo, el no rendirse nunca ante los desafíos. La suavidad del agua no solo había desgastado su forma, sino que le había enseñado que lo que parecía imposible se volvía alcanzable si se abordaba con la calma, la constancia y la dedicación. Moraleja: la constancia y la suavidad son más poderosas de lo que parece ante los desafíos. Con paciencia y persistencia, lo que parece inquebrantable puede ser transformado. Historia número 4. El viento y la montaña. Había una vez, en lo alto de un vasto paisaje, una imponente montaña que se erguía hacia el cielo. Su altura era majestuosa, su forma robusta y firme, y sus cumbres cubiertas por un manto de nieve inmaculada. A lo largo de los siglos, la montaña había observado el paso del tiempo sin mover ni una sola de sus grandes rocas. Nadie había logrado moverla, ni las lluvias más intensas, ni los rayos más poderosos. En su quietud, la montaña se sentía eterna, inmune a todo lo que intentara desafiarla. Un día, un viento fuerte y atrevido comenzó a soplar a través del paisaje. El viento, ligero y constante, comenzó a arremeter contra la montaña, golpeando sus rocas con fuerza, sacudiendo su base con toda su energía. El viento, lleno de confianza en su poder, pensaba que, con su fuerza, podría mover la montaña, hacerla temblar o incluso derribarla. Pero la montaña no se inmutó. Su tamaño y solidez la hacían inquebrantable. El viento, por más que lo intentaba, no podía hacerla moverse ni un centímetro. Golpeó y golpeó una y otra vez, pero la montaña permaneció firmemente en su lugar, como si nada pudiera afectarla. «Soy más fuerte que este viento», pensaba la montaña, convencida de su invulnerabilidad. «Nadie, ni el viento, puede moverme de mi lugar». El viento, sin embargo, no se dio por vencido. Aunque la montaña parecía estar inamovible, el viento tenía algo que la montaña no tenía: tiempo. Y el viento sabía que el paso del tiempo era su aliado más poderoso. No necesitaba la fuerza bruta para derribar la montaña. Solo necesitaba paciencia, constancia y un enfoque diferente. En lugar de intentar mover la montaña de una sola vez, decidió golpearla suavemente, pero de manera continua. Con cada ráfaga, el viento acariciaba las rocas, les susurraba con su fuerza invisible, no para derribarlas, sino para desgastarlas poco a poco. Los días pasaron, luego los meses y después los años. El viento seguía fluyendo, sin prisa, pero sin descanso. No buscaba la victoria inmediata, sino el desgaste continuo. Mientras tanto, la montaña, que seguía siendo grande y majestuosa, comenzó a notar que algo extraño estaba ocurriendo. Aunque aún permanecía erguida, con el paso del tiempo, pequeñas grietas comenzaron a formarse en su superficie. Las rocas, que antes eran lisas y duras, comenzaban a desmoronarse lentamente. La fuerza del viento, aunque suave en apariencia, estaba erosionando las capas más superficiales de la montaña, desgastándola con cada soplo. La montaña, que se había creído eterna e invulnerable, comenzó a darse cuenta de que la resistencia no siempre garantiza permanencia. A pesar de su tamaño y fortaleza,
El viento había encontrado una forma de transformarla. Con el tiempo, lo que una vez fue sólido y firme comenzó a ceder. Las piedras caían, los valles se formaban y la montaña, aunque aún gigantesca, ya no era la misma. El viento había logrado lo que parecía imposible, lentamente, pero con certeza. Había erosionado las bases de la montaña. La montaña, viendo cómo su forma cambiaba, entendió algo profundo. Comprendió que, por mucho que uno se crea fuerte e invulnerable, la rigidez y la resistencia sin adaptabilidad pueden ser una debilidad. El viento, que parecía débil en comparación con su tamaño, había logrado transformarla no por la fuerza bruta, sino por la constancia, la flexibilidad y la paciencia. La montaña, al mantenerse firme durante tanto tiempo, se había cerrado a la posibilidad de cambiar, de adaptarse a su entorno. En cambio, el viento había fluido con el tiempo, transformándose según las circunstancias, siempre buscando un camino, sin rendirse. Al final, la montaña no fue derrotada de un solo golpe. Fue la acción sutil y constante del viento lo que le mostró que la verdadera fortaleza no radica en la resistencia inquebrantable, sino en la capacidad de adaptarse, de ceder cuando es necesario, de aprender a fluir con el tiempo en lugar de oponerse a él. Aunque la montaña aún permanecía de pie, había sido moldeada, y sus antiguos contornos ya no eran los mismos. Había aprendido que, a veces, para sobrevivir, es necesario permitir el cambio, aceptar la erosión del tiempo y reconocer que, en la vida, no siempre se trata de mantenerse firme, sino de saber cuándo adaptarse. Moraleja: la adaptabilidad y el cambio son esenciales para superar los obstáculos de la vida. A veces, la resistencia sin flexibilidad nos hace más vulnerables, mientras que aprender a fluir y adaptarnos nos permite enfrentar los desafíos con sabiduría. Historia. Número 5. El pintor y su lienzo en blanco. Había una vez, en un pequeño taller, un pintor que se encontraba frente a un lienzo en blanco. La tela estaba perfectamente estirada, su superficie lisa y limpia, esperando ser transformada en una obra maestra. El pintor, sin embargo, no sabía por dónde empezar. A pesar de tener todo lo necesario para pintar, sentía una incertidumbre que lo paralizaba. Las ideas no fluían, su mente estaba llena de dudas, y cada trazo que imaginaba parecía equivocarse de antemano. Miró el lienzo una y otra vez, buscando la inspiración, pero solo veía un vacío. ¿Qué debía pintar? ¿Qué colores usar? ¿Qué forma debería tomar la pintura? La mente del pintor se llenó de preguntas que lo hicieron dudar aún más de su capacidad para crear algo hermoso. Sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, como si el lienzo le estuviera pidiendo algo perfecto. Cada vez que pensaba en dar el primer paso, el miedo al fracaso lo detenía. El tiempo pasaba, y el pintor se sentaba frente al lienzo, mirando su superficie en blanco, sin saber qué hacer. Intentó poner un pincel sobre la tela, pero al instante lo retiraba, temeroso de arruinarlo. Las horas se deslizaban lentamente, pero el lienzo seguía igual. El pintor comenzaba a sentirse frustrado, como si el miedo lo estuviera dominando, impidiéndole hacer lo que amaba. Pensaba que si no podía crear algo perfecto desde el principio, sería mejor no intentar nada en absoluto. Un día, después de muchas horas de incertidumbre, el pintor decidió dar un pequeño paso, aunque no supiera si sería el adecuado. Con una respiración profunda, tomó su pincel y trazó una línea suave sobre el lienzo. No era perfecta, ni mucho menos lo que había imaginado, pero fue un comienzo. El pintor se alejó un paso y observó la línea con detenimiento. A pesar de que no había sido el trazo que había soñado, algo en él comenzó a sentirse más tranquilo. La línea, aunque simple, había roto la parálisis del miedo y de alguna manera había abierto un camino. Sin pensarlo demasiado, el pintor siguió trazando más líneas, algunas rectas, otras curvas, unas más suaves, otras más firmes. Al principio,
No tenía claro qué estaba creando, pero se dio cuenta de que, al seguir pintando, algo comenzaba a tomar forma. No se trataba de hacer algo perfecto, sino de seguir moviendo el pincel, de permitir que la pintura fluyera sin preocuparse demasiado por los errores. La incertidumbre seguía allí, pero ya no le impedía crear. El pintor comprendió que cada trazo era una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de descubrir algo diferente. Con el tiempo, el pintor comenzó a experimentar más, a mezclar colores, a probar diferentes técnicas. Cada vez que algo no salía como esperaba, no lo veía como un fracaso, sino como una oportunidad para ajustar su visión, para aprender algo nuevo. A medida que avanzaba, la obra en el lienzo se transformaba. Lo que había comenzado como un caos de líneas y colores, comenzó a cobrar sentido. El pintor ya no se preocupaba por la perfección, sino por el proceso de crear, por la libertad que le daba el aceptar que no existían errores, solo caminos diferentes que podía tomar. El lienzo, que al principio parecía un obstáculo imponente, se convirtió en un espacio lleno de posibilidades. El pintor descubrió que, al dejar ir el miedo al fracaso, había abierto una puerta hacia su creatividad. Cada nueva pincelada era una oportunidad para aprender, para experimentar, para crecer. El miedo que antes lo paralizaba había desaparecido, reemplazado por la alegría de la creación. La obra, al final, no era perfecta, pero tenía algo mucho más valioso. Era un reflejo de su proceso, de su valentía para enfrentar el miedo y seguir adelante. Cuando terminó la pintura, el pintor se alejó y observó su trabajo. No era lo que había imaginado al principio, pero había algo hermoso en esa imperfección, algo real y auténtico, que solo podía haber nacido de la libertad de explorar sin miedo. La pintura era una obra que hablaba de su viaje, de la lucha con sus dudas, pero también de la satisfacción de seguir adelante, de no rendirse. Moraleja: el miedo al fracaso puede paralizarnos, pero cada nuevo intento es una oportunidad para crecer. No existe un error cuando nos atrevemos a crear, solo nuevas oportunidades para aprender y avanzar en nuestro camino. Historia número 6. El tesoro bajo la arena. Había una vez, en un vasto desierto, un viajero que había escuchado historias sobre un tesoro escondido bajo la arena. Se decía que, en algún rincón olvidado del desierto, había riquezas inimaginables, objetos preciosos que nadie había sido capaz de encontrar. El viajero, movido por la curiosidad y la esperanza, decidió emprender una larga travesía para descubrir ese tesoro, convencido de que su vida cambiaría al hallarlo. Con una pala en mano y el corazón lleno de determinación, comenzó a cavar en las dunas. Día tras día, bajo el abrasante sol, el viajero excavaba sin descanso, abriendo hoyos profundos en la arena. Aunque su cuerpo se agotaba, su mente seguía enfocada en el tesoro que tanto deseaba encontrar. Cada vez que la pala tocaba la tierra, sentía una chispa de emoción, como si estuviera más cerca de su objetivo. Pero al final de cada agujero, solo encontraba más arena, más polvo, más vacío. Sin embargo, no se desanimó. Seguía cavando, convencido de que en algún momento descubriría lo que buscaba. El tiempo pasó y el viajero siguió cavando, siempre en busca del mismo objetivo, el tesoro prometido. Pero a medida que avanzaba, el desierto parecía más interminable y el sol más implacable. Sus manos estaban llenas de callos, su rostro quemado por el sol y su cuerpo agotado por el esfuerzo. Sin embargo, no podía rendirse. El tesoro estaba cerca, pensaba, y no podía parar ahora. Sus sueños de riquezas lo mantenían en marcha. A lo largo de su viaje, el viajero pasó por momentos de desesperación. Hubo días en los que se sintió tan cansado que pensó en abandonar. Pero algo en su interior le decía que debía seguir. Solo un poco más, se repetía a sí mismo. Cada vez que sentía que estaba a punto de rendirse, encontraba fuerzas para continuar.
motivado por la creencia de que el tesoro estaba al alcance de su mano. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, el viajero, exhausto y derrotado, se detuvo. Había cavado cientos de hoyos y el sol ya se estaba ocultando en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sintió una profunda tristeza, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Miró su alrededor. Un desierto infinito, vacío, sin más que las huellas de sus pasos y los agujeros que había cavado. Había llegado al límite de su resistencia. Con un suspiro profundo, el viajero se dejó caer al suelo. Ya no quería seguir cavando, ya no quería buscar más. Se recostó en la arena, mirando el cielo estrellado, y comenzó a pensar en todo lo que había vivido durante su viaje. Recordó las horas interminables de sol, las noches frías bajo las estrellas, los paisajes cambiantes del desierto. Recordó los momentos de soledad, pero también las lecciones que había aprendido en el camino. La paciencia, la perseverancia, la importancia de no rendirse. Aunque no había encontrado el tesoro material que tanto deseaba, había descubierto algo mucho más valioso. Había recorrido el desierto con la esperanza de hallar algo fuera de él, pero lo que realmente había encontrado estaba dentro de él mismo. El viajero se dio cuenta de que, en su búsqueda, había experimentado un crecimiento personal profundo. Cada día de trabajo, cada instante de dificultad, lo había transformado. Había aprendido a seguir adelante, incluso cuando no veía resultados inmediatos. Había experimentado la resiliencia, la esperanza y finalmente, la paz. El viaje, con todas sus luchas y descubrimientos, había sido su verdadero tesoro. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, el viajero se levantó. Aunque no había encontrado lo que había ido a buscar, algo había cambiado en su corazón. El desierto, que al principio le parecía vasto y desolado, ahora le parecía lleno de vida, de significado. Había encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza material. Había encontrado la riqueza del alma, la satisfacción de haber recorrido un camino y aprendido de él. Mientras comenzaba su regreso, el viajero sonrió al darse cuenta de que a veces los tesoros más grandes no están en los destinos a los que llegamos, sino en lo que aprendemos mientras estamos en el camino. El viaje en sí mismo, con sus retos y sus momentos de duda, había sido la verdadera riqueza. Moraleja: a veces, la verdadera riqueza está en el proceso, no en el destino. El viaje, con sus lecciones y experiencias, nos transforma mucho más que cualquier tesoro material. Lo que realmente vale la pena se encuentra en lo que aprendemos y cómo crecemos mientras buscamos nuestros sueños. Historia. Número 7. La luna y las estrellas. Había una vez, en el vasto cielo nocturno, una luna que brillaba con toda su luz plateada. Cada noche, ascendía al cielo para iluminar la oscuridad, pero, a pesar de su resplandor, siempre sentía que no era suficiente. Observaba cómo las estrellas titilaban con su brillante fulgor, pequeñas pero deslumbrantes, cubriendo el cielo con un brillo encantador. Las estrellas parecían tener un resplandor tan poderoso que la luna se sentía opacada por ellas, como si su luz no fuera lo suficientemente brillante en comparación. Cada noche, la luna se elevaba en el cielo, pero no podía evitar mirar con envidia a las estrellas. Mira cómo brillan, pensaba. Son tan pequeñas, pero su luz es tan intensa, tan hermosa. Yo soy tan grande, pero mi luz no parece tener el mismo impacto. La luna se sentía insignificante, como si su esfuerzo por iluminar la noche no fuera suficiente. A veces, incluso pensaba en dejar de brillar, pensando que nadie realmente apreciaba su luz. Después de todo, las estrellas eran las que todos miraban con admiración, mientras que ella, la luna, solo era un gran círculo de luz en el cielo que pasaba desapercibido. Una noche,
Mientras la luna se lamentaba en su rincón del cielo, una estrella cercana, que siempre había brillado con fuerza, notó su tristeza. Acercándose con su suave resplandor, la estrella le habló a la luna con voz tranquila. ¿Por qué tan triste, amiga luna? Veo que cada noche te elevas y brillas con toda tu luz, pero te has olvidado de lo especial que eres. La luna suspiró y respondió: es que me siento pequeña al ver cuán brillantes son ustedes. Cada estrella, aunque tan diminuta, tiene una luz tan intensa. Yo, en cambio, soy tan grande, pero mi luz parece opacar a la de todos ustedes. A veces creo que mi luz no tiene sentido. La estrella, con una sonrisa en su luz, le contestó: querida luna, tal vez no entiendas lo que realmente aportas. Tu luz es única y esencial, no porque compita con la nuestra, sino porque complementa lo que hacemos. Sin ti, la noche estaría vacía, sin dirección ni forma. Nosotros, las estrellas, somos pequeñas y nuestras luces son brillantes, pero sin ti, no seríamos capaces de guiar a quienes miran hacia el cielo. Es tu luz la que nos permite brillar en el contexto perfecto, la que nos da el espacio para hacer lo que hacemos. La luna, sorprendida por las palabras de la estrella, comenzó a pensar en lo que le había dicho. Cada noche, se esforzaba por brillar y aportar luz, pero nunca había pensado en cómo su luz ayudaba a que todo lo demás cobrara sentido. Las estrellas brillaban con fuerza porque ella les daba el fondo perfecto para su resplandor. Aunque ella no brillaba con la misma intensidad, sin su presencia, la noche no sería más que oscuridad total. La luna entendió que cada estrella, aunque pequeña y brillante, solo podía destacarse porque ella iluminaba el cielo. Ahora lo entiendo, dijo la luna, con una nueva luz en sus palabras. Mi luz no tiene que competir con la de las estrellas. Cada uno de nosotros tiene su propio papel que desempeñar. Sin mi luz, la noche no tendría forma, ni las estrellas podrían brillar como lo hacen. No importa si soy grande o pequeña, lo que importa es que sin mi luz el cielo sería completamente oscuro. Desde esa noche, la luna dejó de compararse con las estrellas. En lugar de sentirse opacada por su brillo, entendió que su papel era igual de importante. Aunque su luz no fuera tan intensa como la de las estrellas, su presencia era fundamental para que el cielo nocturno tuviera belleza, armonía y propósito. La luna brilló con renovada confianza, sabiendo que su luz tenía un significado y que cada ser en el cielo, grande o pequeño, desempeñaba un papel esencial. Moraleja: todos tenemos un papel importante, incluso cuando no lo percibimos. No se trata de compararnos con los demás, sino de reconocer el valor único que aportamos al mundo, porque, aunque parezca pequeño, nuestro rol tiene un impacto fundamental. Historia número 8. El nido abandonado. Había una vez, en un rincón tranquilo del bosque, un ave que se dedicó a construir un nido perfecto para sus crías. Pasó días buscando ramitas, hojas y hierba, tejiéndolo con esmero para que fuera un refugio seguro y cálido. Cada rincón del nido estaba cuidadosamente colocado, pensado para acoger a los pequeños que pronto nacerían. A medida que las semanas pasaban, sus huevos comenzaron a eclosionar y pequeñas crías salieron al mundo, débiles, pero llenas de vida y promesas de crecimiento. Durante los primeros días, la madre observaba con orgullo a sus crías. Las alimentaba, las protegía de los peligros y les enseñaba a volar. El nido se llenó de risas y movimiento, con los pequeños correteando alrededor, aprendiendo a dar sus primeros pasos y a usar sus alas. El trabajo de la madre parecía nunca acabar. Su amor y dedicación eran constantes, y cada día veía cómo sus crías se hacían más fuertes, más independientes. Pero, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Las crías, que antes se arrullaban junto a ella, empezaron a volar por el área cercana, probando sus alas, explorando el mundo fuera del nido.
La madre observó con alegría y una ligera tristeza cómo sus pequeños comenzaban a alejarse, a necesitarla menos. El nido, que antes estaba lleno de vida, de sonidos y de movimiento, ahora parecía vacío. Aunque las crías regresaban algunas veces, ya no pasaban todo el tiempo acurrucadas como antes. La madre comenzó a darse cuenta de que su tarea, aunque aún no terminaba, estaba cambiando. Sus crías ya no la necesitaban tanto como antes. Estaban creciendo, aprendiendo a ser autónomas, y ella se encontraba frente a un dilema interno. Al principio, la madre sintió un nudo en el estómago. El nido, ese espacio que había creado con tanto cuidado, ya no era necesario. Pero lo más doloroso no era el nido vacío, sino la idea de que ya no podría estar con sus crías todo el tiempo como lo había hecho. Sentía que si se alejaban, la perderían, que si no permanecía junto a ellas, algo importante se rompería. Sin embargo, a medida que los días pasaban y sus crías seguían volando más lejos, comenzó a comprender algo que no había podido ver antes. Su propósito no era quedarse con ellas para siempre, sino guiarlas y darles la oportunidad de volar por sí mismas. Una tarde, después de que sus crías se alejaran nuevamente para explorar el bosque, la madre se posó en el borde del nido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y el viento soplaba suavemente entre las ramas. En ese momento, se dio cuenta de que el propósito de haber construido el nido no había sido para mantener a sus crías a su lado para siempre, sino para darles un lugar seguro donde pudieran crecer. Había cumplido su misión al criar a sus pequeños, al enseñarles lo que necesitaban saber, y ahora era el momento de dejarlos ser lo que estaban destinados a ser: aves libres, capaces de volar y vivir por sí mismas. Con una mezcla de orgullo y melancolía, la madre observó cómo una de sus crías volaba alto, deslizándose por el aire con gracia. Aunque el nido ya no era necesario, ella sabía que había cumplido su tarea. Había dado lo mejor de sí misma, y ahora era tiempo de soltar. El nido que había sido el centro de su vida durante tanto tiempo ya no era más que un recordatorio de todo lo que había logrado, de todo lo que había dado. Y aunque su corazón estaba lleno de tristeza por la partida de sus crías, también estaba lleno de gratitud por haber sido parte de su proceso de crecimiento. Al final, el ave entendió que el amor verdadero no consiste en retener lo que más queremos, sino en permitirles crecer, volar y encontrar su propio camino. Su misión había sido siempre darles el espacio y las herramientas para que pudieran ser fuertes por sí mismos. El nido no era su hogar por siempre, sino un paso hacia la independencia de sus crías. Y al comprender esto, la madre pudo finalmente dejarlo atrás con una sensación de paz y satisfacción. Moraleja: el crecimiento implica aprender a soltar lo que una vez fue necesario. Aunque puede ser doloroso, el verdadero amor radica en permitir que otros se desarrollen y sigan su propio camino, incluso cuando eso significa dejar ir lo que una vez nos sostuvo. Historia número 9. El pescador y el lago. Había una vez, en una pequeña aldea a orillas de un lago sereno, un pescador que todos los días lanzaba su red con la esperanza de conseguir una buena pesca. El lago, vasto y profundo, siempre parecía estar lleno de misterios, pero las aguas no eran fáciles de dominar. A pesar de los esfuerzos del pescador, los peces parecían escurrirse entre las cuerdas de su red y las aguas se mantenían extrañamente quietas. Cada mañana, el pescador se levantaba temprano, tomaba su bote y se adentraba en el lago, confiado en que ese día lograría capturar lo que tanto deseaba. El pescador era hábil y experimentado. Había pasado años aprendiendo los secretos de las aguas y conociendo los lugares donde los peces solían congregarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. Los peces no acudían como antes, y el agua del lago parecía indiferente a sus esfuerzos. El pescador,
Decidido a no rendirse, pasaba largas horas lanzando su red, solo para ver cómo se vaciaba una y otra vez. Al principio sentía frustración, pero con el tiempo comenzó a acostumbrarse a la quietud del lago, a la lentitud de la espera. El agua se mantenía tranquila, sin importar cuán fervientemente intentara atraer a los peces. Los días pasaban, y con cada jornada de pesca, la frustración crecía más y más. Uno de esos días, cuando el sol comenzaba a descender y la luz se reflejaba suavemente sobre la superficie del agua, el pescador se detuvo por un momento. Miró al horizonte donde las montañas se alzaban imponentes y sintió una extraña calma en el aire. Había algo en el silencio del lago, en la quietud de la tarde, que lo hizo sentirse en paz. La constante lucha por pescar algo parecía haberse desvanecido, y por primera vez en mucho tiempo, el pescador permitió que sus pensamientos se dispersaran sin la presión de esperar resultados inmediatos. Se quedó allí, mirando el agua. El sol caía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. El pescador comenzó a notar los pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. El sonido suave de las olas al chocar contra su bote, el reflejo del cielo en la superficie del agua, la brisa ligera que acariciaba su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que todo lo que había estado buscando no era solo el pescado, sino algo mucho más profundo. La espera, el tiempo que pasaba en el lago, era en sí misma un regalo. El pescador comprendió que el lago, aunque aparentemente implacable en su falta de generosidad, le estaba enseñando una lección invaluable. Había buscado incansablemente los peces, pero en su afán por obtener algo concreto, había perdido de vista lo que realmente importaba, la serenidad que se encuentra en el momento presente, en la conexión con el entorno, en la calma que surge de la paciencia. El lago no solo le ofrecía pescado, sino también la oportunidad de ser consciente de lo que ocurría a su alrededor, de disfrutar del simple hecho de estar allí. Con una nueva perspectiva, el pescador dejó de sentirse presionado por los resultados. Cada día que pasaba en el lago era una oportunidad para aprender algo nuevo, para estar en paz consigo mismo y con la naturaleza. Ya no veía la pesca como un medio para un fin, sino como un proceso que le permitía conectar con el mundo en su totalidad. Ya no importaba si la red volvía vacía o llena. Lo importante era el espacio que encontraba en la espera, en la quietud. El pescador comenzó a sonreír cuando se daba cuenta de que, aunque los peces seguían siendo esquivos, él ya había encontrado algo mucho más valioso: la paz interior. La paciencia y la aceptación de lo que el lago le ofrecía en cada momento se convirtieron en su verdadero tesoro. Aprendió que a veces lo que más necesitamos no es alcanzar un objetivo o un resultado, sino simplemente ser conscientes del momento presente, disfrutar del proceso y encontrar la calma en medio de la espera. A partir de ese día, el pescador no volvió al lago con la urgencia de obtener una captura, sino con la serenidad de alguien que sabía que la verdadera recompensa estaba en el camino, en la experiencia misma de estar allí, en el ahora. Moraleja: a veces, el verdadero tesoro está en la paciencia y en el momento presente. La búsqueda constante de resultados puede hacer que perdamos de vista lo que realmente importa, la paz que encontramos en la espera y la belleza del proceso en sí mismo. Historia número 10. La piedra en el camino. Había una vez, en un largo y serpenteante camino, una persona que viajaba con la esperanza de llegar a un destino lejano. A medida que caminaba, el sol brillaba con fuerza y la brisa suave acariciaba su rostro. El camino estaba despejado y las plantas verdes a su alrededor parecían dar la bienvenida a su paso. Sin embargo, cuando avanzaba a buen ritmo, se encontró con un obstáculo que no había anticipado. Una enorme piedra, de gran tamaño, bloqueaba por completo su camino. Era tan grande que parecía imposible pasar por encima de ella, y no había manera de rodearla.
pues el terreno a los lados era escarpado y peligroso. La persona se detuvo frente a la piedra y por un momento sintió la tentación de quejarse. Pensó en cómo todo su viaje se había visto interrumpido por algo que parecía tan fuera de su control. Se sintió frustrada, cansada, y deseó poder simplemente continuar sin tener que lidiar con esa piedra. Pensó en cómo ese obstáculo no solo frenaba su avance, sino que también arruinaba sus planes, sus expectativas de llegar rápidamente a su destino. Durante unos minutos, la persona se quedó ahí, mirándola, preguntándose qué hacer. La piedra parecía desafiante, casi burlona, como si estuviera retando su perseverancia. Pero en lugar de quedarse allí lamentándose por el obstáculo, algo dentro de ella cambió. Decidió no dejarse vencer por la frustración. Se acercó a la piedra y comenzó a examinarla con detenimiento. Observó su tamaño, su forma, su textura, y se dio cuenta de que no tenía que intentar moverla o destruirla. En lugar de seguir sintiendo que la piedra era un obstáculo insuperable, decidió que podía usarla para algo más. Con una chispa de creatividad, la persona comenzó a trabajar en el lugar donde se encontraba. Aprovechó las rocas más pequeñas que había alrededor para crear una base sólida. Usó su fuerza para mover algunas piedras más pequeñas y colocar otras de manera que formaran una especie de plataforma sobre la gran piedra. Poco a poco, lo que parecía un obstáculo insuperable comenzó a transformarse en una oportunidad. La persona, lejos de rendirse, usó su ingenio para crear algo nuevo, algo que le permitiera continuar su viaje. Lo que al principio parecía ser solo un obstáculo, se convirtió en un punto de apoyo, una base sólida desde la cual podía avanzar con más facilidad. Al poco tiempo, la persona había construido una pequeña estructura sobre la piedra, lo suficientemente estable como para permitirle seguir su camino. Con un esfuerzo renovado, continuó su viaje y al mirar atrás, vio cómo la gran piedra ya no era un impedimento, sino una plataforma desde donde había aprendido algo valioso. Había usado el obstáculo para fortalecer su camino y su resolución. Mientras caminaba por el sendero nuevamente, la persona reflexionó sobre lo que había aprendido. Se dio cuenta de que, en la vida, siempre aparecerán obstáculos, grandes y pequeños, pero estos no necesariamente tienen que detenernos. Muchas veces, lo que nos parece un desafío insuperable puede ser una oportunidad disfrazada. La clave estaba en cómo enfrentamos esos obstáculos, en cómo decidimos utilizarlos a nuestro favor, en lugar de verlos solo como barreras. El camino, ahora más claro, le ofreció nuevas oportunidades para aprender y crecer. La persona comprendió que cada piedra en su camino, cada desafío que encontrara, podría convertirse en una nueva base sobre la cual construir, una nueva lección que le permitiría avanzar más fuerte. La actitud hacia los obstáculos cambiaría su forma de caminar por la vida, pues sabía que al final los obstáculos no eran solo piedras en el camino, sino que podían ser los peldaños que la llevarían más lejos. Moraleja: los obstáculos pueden ser oportunidades disfrazadas. En lugar de verlos como barreras, podemos aprender a usarlos para construir algo nuevo, para crecer y continuar nuestro camino con más fuerza y sabiduría. Historia número 11. El alba y el anochecer. Había una vez, en el vasto cielo, dos grandes fuerzas que luchaban por su lugar: el sol y la luna. Cada uno deseaba ocupar el cielo en su propio tiempo, y aunque compartían el mismo espacio, nunca parecían estar dispuestos a dejar que el otro tuviera su momento. El sol, con su luz radiante, iluminaba el mundo durante el día, llenando el cielo de calor y vida. La luna, por su parte, emergía cada noche, suave y serena, brindando su luz plateada al mundo en la oscuridad. Al principio, el sol y la luna veían su tarea como algo esencial y único. El sol se enorgullecía de ser el rey del día, haciendo que las plantas crecieran, que los animales se despertaran y que la tierra se bañara en su luz dorada. Mientras tanto, la luna se sentía igualmente importante.
pues su suave resplandor calmaba las noches, guiaba a quienes viajaban en la oscuridad y ofrecía un refugio tranquilo a los que buscaban descanso. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, comenzó a surgir una creciente tensión entre los dos. El sol sentía que su reinado diurno era siempre interrumpido por la aparición de la luna. Por más que él tratara de brillar con toda su fuerza, la luna aparecía silenciosa, como un recordatorio de que su presencia no era eterna. El sol intentaba mantenerse firme, iluminando el cielo con todo su poder, pero cada noche la luna llegaba sigilosa, apagando su luz y tomando su lugar. La luna, por su parte, sentía una frustración similar. Aunque su luz era suave y tranquila, siempre tenía la sensación de que su tiempo era breve. Al amanecer el sol siempre la despojaba de su lugar, sin darle la oportunidad de permanecer por más tiempo. La luna sentía que su momento de paz y quietud nunca era suficiente, siempre arrebatado por la fuerza deslumbrante del sol. Ambos, el sol y la luna, comenzaron a sentir que no podían coexistir de manera armoniosa. La lucha por el control del cielo parecía interminable, cada uno queriendo que el otro cediera para poder brillar más tiempo. El cielo se volvió un lugar tenso, lleno de competencia y celos, sin espacio para la paz que una vez había reinado. Un día, cuando el sol estaba a punto de tomar su lugar en el cielo y la luna comenzaba a desaparecer, una brisa suave susurró entre las estrellas. El viento se llevó sus palabras hasta ambos, invitándolos a detenerse y reflexionar. ¿Por qué lucháis por un espacio que ambos compartís?, preguntó la brisa con suavidad. ¿Por qué no podéis entender que cada uno tiene su momento y que solo al unirse en equilibrio creáis la armonía del cielo? El sol y la luna, sorprendidos por las palabras del viento, se quedaron en silencio. Por primera vez, se dieron cuenta de que su lucha no tenía sentido. Ambos, por naturaleza, pertenecían al mismo cielo, y cada uno tenía su propio propósito y su propio momento de brillar. El sol necesitaba el día para dar vida y calor, y la luna necesitaba la noche para ofrecer calma y reflejar la luz de su compañero. El sol, con su calor brillante, comenzó a entender que la luna no estaba allí para opacarlo, sino para crear el espacio que él necesitaba para descansar. De igual manera, la luna comprendió que el sol no la despojaba de su lugar, sino que le daba la oportunidad de brillar de manera tranquila y serena, sin el ajetreo del día. Así, el sol y la luna, al comprender la importancia de los tiempos de cada uno, decidieron respetar su lugar en el cielo. El sol se hizo dueño del día, llenando el mundo de luz y energía, mientras que la luna aceptó la calma de la noche, sabiendo que sin ella, el día del sol no podría descansar. El cielo, entonces, volvió a encontrar su equilibrio, con ambos trabajando en conjunto para crear la armonía del día y la noche. Desde ese día, el sol y la luna ya no lucharon por el dominio del cielo. En lugar de verse como rivales, aprendieron a valorar sus diferencias y a reconocer que sus momentos de brillar no se solapaban, sino que se complementaban. Cada uno tenía su papel, y cuando ambos trabajaban juntos, el mundo encontraba paz. Moraleja: el equilibrio y el respeto por los diferentes tiempos en la vida traen armonía. Cada ser, cada momento y cada etapa tienen su propio valor, y es solo cuando aprendemos a respetar esos tiempos que logramos vivir en paz y armonía. Historia número 12. La puerta cerrada. Había una vez, en un vasto mundo lleno de caminos y posibilidades, un ser que, un día, encontró una puerta cerrada en su camino. Era una puerta de madera antigua, robusta, y parecía estar hecha para resistir cualquier intento de ser abierta. Al principio, el ser se detuvo, curioso, pero pronto comenzó a sentir una fuerte necesidad de atravesarla. Había algo al otro lado de la puerta que lo llamaba, algo que sentía que debía descubrir, como si su destino estuviera del otro lado de ese umbral. Con determinación, el ser intentó abrir la puerta. Al principio, la empujó con sus manos,
pero la puerta no se movió ni un milímetro. Entonces, probó a empujarla con su hombro, utilizando toda su fuerza, pero nada sucedió. La puerta seguía cerrada, inamovible. No satisfecho, el ser comenzó a golpearla con los puños, a patalear contra ella con la esperanza de que se abriera por la fuerza. Pasaron las horas, y aunque el esfuerzo era grande, la puerta permanecía intacta. La frustración comenzó a apoderarse del ser. Pensó en dar un paso atrás, en dejar que la puerta quedara cerrada y simplemente seguir su camino, pero algo en su interior le decía que debía seguir intentando. Estaba convencido de que esa puerta era la clave para avanzar, para llegar al lugar que había estado buscando durante tanto tiempo. Así que, a pesar del agotamiento, continuó probando diferentes métodos. Trató de buscar una llave, se tumbó en el suelo para ver si había algún mecanismo oculto. Incluso intentó mover la puerta con herramientas que encontró a su alrededor, pero nada parecía funcionar. La puerta no cedía. Con el paso del tiempo, la desesperación comenzó a hacer mella en el ser. Sentía que todo lo que había intentado era en vano. Cada vez que miraba esa puerta cerrada, se sentía más atrapado, más perdido. Ya no sabía qué más hacer. La idea de no poder abrirla le resultaba insoportable, como si toda su existencia dependiera de atravesarla. Fue entonces cuando, agotado y al borde de la desesperación, el ser se detuvo por un momento, recostándose contra la puerta. Cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar su mente. En ese silencio, algo dentro de él cambió. De repente, dejó de centrarse únicamente en la puerta cerrada. Abrió los ojos y comenzó a observar el entorno con una nueva perspectiva. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de algo importante. No había considerado otras opciones. Miró a su alrededor y, para su sorpresa, vio que no estaba solo frente a esa única puerta. Había muchas otras puertas cerca, algunas más pequeñas, otras de diferentes colores y muchas más abiertas, o con mecanismos mucho más sencillos de acceder. El ser sintió una mezcla de asombro y alivio. Se había centrado tanto en una sola puerta, en un único camino, que había ignorado todas las demás oportunidades que se encontraban a su alrededor. Había pasado por alto las muchas puertas que estaban abiertas, esperando ser descubiertas. Al mirar más de cerca, comprendió que cada puerta ofrecía una nueva dirección, una nueva posibilidad. No todas las puertas conducían al mismo lugar, pero cada una de ellas podría llevarlo a una experiencia distinta, a un aprendizaje diferente. Con esta nueva comprensión, el ser decidió dejar de enfocarse en la puerta cerrada y comenzó a explorar las otras puertas. Algunas lo llevaron a paisajes hermosos, otras lo desafiaron de maneras que nunca había imaginado. Cada vez que cruzaba una puerta, algo nuevo se le revelaba, algo que no habría descubierto si se hubiera quedado atrapado esperando abrir la primera puerta. Finalmente, el ser comprendió una lección invaluable. No todas las oportunidades se presentan de la misma manera, ni todos los caminos son directos. A veces, insistir en una única puerta puede cegarnos ante todas las demás posibilidades que existen a nuestro alrededor. Las puertas cerradas no son el fin del camino, son solo una invitación a buscar nuevas formas de avanzar, a mirar más allá de lo que creemos que es lo único que tenemos frente a nosotros. Moraleja: no todo está cerrado. A veces debemos mirar más allá de lo que creemos. Las oportunidades no siempre se presentan como las imaginamos, y a veces lo que parece ser un obstáculo es solo una invitación a explorar nuevas direcciones. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.